Buen día, mi nombre es Miller Moreno. Este video es para hacer la evidencia de instalación del motor de base de datos SQL Server 2017 versión Express. ¿Vale? Entonces se realiza la descarga del medio de SQL Server y se inicia el proceso de instalación del motor de base de datos. Vamos a hacerla de manera personalizada. Se va a elegir la ruta de instalación de medios utilizando el disco de aplicaciones diferentes del sistema operativo y arrancamos el proceso de instalación. Este proceso realiza la descarga de los medios necesarios para la instalación del motor de base de datos y el proceso va arrancando de manera normal. Vale, entonces acá en la ventana de instalación, dentro de las opciones que nos muestran, entonces vamos a instalar un servidor de modo standalone. Y arranca el wizard de instalación. Aceptamos la licencia de la instalación. Es una verificación de requerimientos. Siguiente. Sale el listado de aplicaciones o contenidos de la instalación y así como la ruta donde va a ser la instalación del motor de base de datos. Vamos a dejar por defecto las variables o los valores que aparecen. Siguiente. Aquí vamos a nombrar la instancia de la base de datos como Sena para las actividades de laboratorio y las dejamos igual. Siguiente. Vale, aquí ya aparecen los servicios que va a crear el proceso de instalación para la instancia y el modo de inicio de cada servicio. Pues por defecto para las instalaciones de SQL Server las instancias arrancan de manera automática junto con el sistema operativo y va ligado también a una cuenta. Entonces vamos a dejar los valores por defecto para este proceso de instalación. En Next sigue el proceso. Vale, para modo autenticación entonces vamos a seleccionar una autenticación mixta que sea con autenticación SQL Server y Windows. Entonces vamos a definir el password de acceso para la cuenta SA de administrador del sistema de la base de datos. Igualmente para la máquina donde estamos ejecutando el proceso, la cuenta administrator también va a tener privilegio de acceso al motor. Las otras variables de acceso o datos los vamos a dejar todos por defecto como aparecen en el proceso de instalación. Y clic en Next. Se hace la configuración de la herramienta Microsoft Reopen. Aceptamos los términos de licencia y continuamos con el proceso de instalación. .
También se va a instalar la aplicación Python, que es uno de los prerequisitos que necesita el motor de base de datos SQL Server. Entonces igual aceptamos el término de licencia y damos clic en Next para seguir el proceso de instalación. Entonces ya teniendo esto, el proceso de instalación arranca de manera automática con los datos ya recolectados que le ingresamos y empieza ya a desplegar la configuración como tal. Para efectos del video vamos a dejar que el proceso de instalación muestre el avance de la actividad y vamos a dejarlo por ahora así. Como parte de este laboratorio, entonces también vamos a hacer la instalación de la herramienta SQL Server Management Studio, que nos va a permitir hacer el tema de la administración de la base de datos como tal y hacer la configuración del motor de base de datos para las pruebas de migración entre sistemas manejadores de base de datos. Entonces, una vez culmine el proceso, la segunda parte del video va a ser la instalación del Management Studio. Vamos a esperar que finalice el proceso y verificamos entonces la instalación del otro componente, de la otra herramienta. Entonces el proceso de instalación finaliza con todos los procesos de manera exitosa. Como se puede ver, cerramos el wizard y ahora vamos a hacer la instalación del Management Studio de SQL Server. Lo bajamos del sitio de Microsoft, en la última versión, verificamos y hacemos doble clic en el instalador. Hacemos clic en Install para iniciar el proceso.
Vale, ya finaliza el proceso de instalación y verificamos entonces en la máquina los componentes que instaló. Entonces aquí se ve el SQL Server, los componentes que instaló, tanto el motor de base de datos como el Management Studio. Entonces ingresamos a la herramienta. Primera vez que ingresa hace una verificación de variables de usuario mientras detecta la distancia. Y nos vamos a autenticar no en modo Windows, sino en modo base de datos, con la autenticación SQL Server con el usuario SA y la clave que le definimos durante el proceso de instalación. Damos clic en Connect, damos la contraseña y ya está en la instancia de base de datos instalada. Entonces este es el proceso de instalación realizado para las pruebas de migración de base de datos.